Bueno, pues después de lo que os ha dicho María Martínez, la idea es ir un poco en función, normalmente, digamos, el circuito y la situación más frecuente. Entonces, después del diagnóstico, pues viene la consulta en cirugía en nuestro hospital. En otros hospitales es en ginecología o en unidades de mama que llevan otros profesionales, pero nosotros aquí lo llevamos en cirugía general desde el principio. Y hemos intentado así que sea un poco cogiendo el sentido lógico, aunque ya comentaremos que a veces no siempre se empieza por la cirugía. Aquí, en lo que yo quiero comentar, solo quiero que salgamos con dos ideas o dos palabras en la cabeza que nos ayuden a entender bien el asunto, y que seguro que sabéis también, que es eso de locorregional y sistémico, ¿vale? Que es o local y general, ¿no? Una cosa que está alojada en un solo lugar o que ya empieza a ser un problema de todo el cuerpo. Entonces, esa distinción es importante para darse cuenta de para qué se hacen todas las pruebas y cómo se trata el cáncer de mama, como se trata hoy en día. Muchas personas empiezan preguntando esto: ¿qué es el cáncer de mama? Y es cierto que tampoco es primero, seguramente no es una necesidad saber exactamente cómo se produce, y luego tampoco tiene una explicación suficiente, porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa para que se produzca un cáncer. Pero algunas personas sí lo preguntan, y por eso he traído yo aquí esta diapositiva sencilla para ver qué es más o menos, o cómo nos podemos imaginar un cáncer, ¿vale? Ya os habrán enseñado muchas veces esto, que es el conducto de la mama. La mama está llena de conductos como si fuera un árbol que se ramifica infinitamente, y cada conducto por dentro es esto: una serie de células una al lado de la otra, pero solo una. Es decir, solo una, porque no todos los tejidos del cuerpo son así, con una capa de células solo. La mayoría amontonan un montón de capas. Por ejemplo, la piel tiene un montón de capas una encima de otra, y por eso nos descamamos las caspillas esas, ¿no? Pues en los conductos de la mama solo hay una capa única de células cuando están sanos. Y esto funciona porque las células aprenden a reproducirse, morirse, salir al conducto y desprenderse. Pero algunas células desaprenden a morirse, es decir, que intentan sobrevivir para siempre y tener hijas continuamente, y eso es el inicio de un cáncer, cuando una célula se divide de forma desordenada y ya no aprende a morirse cuando le toca morirse. Es lo mismo que en términos poblacionales es lo que pasa con las personas. Es decir, las personas no hemos aprendido a disminuir nuestra capacidad de invadir el mundo, ¿no? Entonces estamos invadiendo el mundo a base de ser demasiados, ¿vale? Pues las células del cáncer es eso, son células que no tienen control sobre su reproducción y al final acaban sobreviviendo, restándoles vida a otras células del organismo. Este es el mapa, digamos, de los conductos de la mama. Si lo viéramos en una lámina anatómica, así en un dibujito, este sería el conducto normal, y estos son conductos ya con superpoblados de células, que en esta situación es lo que se llama un carcinoma in situ, que está solo en el tubo. Por eso se llama in situ, está en el sitio, en latín. Es decir, no ha salido del tubo que conforma la mama. Cuando se sale del tubo, es decir, cuando esas células ya ni caben ahí y dicen, bueno, pues nos vamos a otro sitio, eso ya es un tumor invasivo, un tumor infiltrante. Por eso la gran diferencia en términos locales es que un tumor sea in situ o infiltrante o invasivo. Y así hablamos de cuando un tumor, un cáncer de mama, es local o es diseminado. Nosotros le llamamos que está en una situación locorregional, o sea que está solo en el lugar donde empezó, o es sistémico, es de todo el cuerpo. Está, digamos, potencialmente puede estar en cualquier lugar, ¿no? Y esto, que al principio no se veía así, es la teoría actual del cáncer de mama. Al principio se creía que el cáncer de mama aparecía en un sitio, crecía, pasaba a un escalón siguiente, de ahí a otro, de ahí a otro, de ahí a otro, iba como invadiendo, como si un ejército español pasara la frontera de Francia, luego la de Alemania y la de Italia, y así fuera invadiendo Europa. Ahora se cree que no, ahora se cree que desde el principio el tumor empieza, pongamos, en Madrid, y envía emisarios que no se sabe si van a llegar a sitios adecuados o no, y no saben si harán esas células terroristas en otro lugar, ¿no? Eso sería la teoría actual de un cáncer. Es decir,
células dormidas en lugares donde podrían eventualmente hacer nuevos tumores. Y esto se les ocurrió a estos dos señores, dos cirujanos, uno americano y otro italiano, Fisher y Veronesi, en los años 80, no hace tanto, esa teoría sistémica del cáncer. No todo el mundo cree que sea así. Todavía hay gente que piensa que los tumores tienen una etapa local y no han enviado células extrañas a ninguna parte y por lo tanto no necesariamente son así. Pero ese es el fundamento por el cual tratamos los cánceres de mama ahora como los tratamos, ¿vale? Y no confiamos solo en los tratamientos locales. Estos son estos dos señores un poquito más grandes para que les veáis la cara. Pero vamos, fueron muy importantes para esto. Fijaos que son los artículos que escribieron en una revista muy prestigiosa de medicina, en New England, en el 2002, escribieron el final de su artículo, 20 años después de haberlo empezado, con todas esas mujeres, que fueron miles de mujeres metidas en un ensayo clínico para saber si, no quitando la mama completamente, las mujeres se curaban igual. Y estos son las dos personas que lo consiguieron. Por eso hoy en día se puede hacer un tratamiento conservador de la mama, porque dijeron, no se trata de quitar el origen, o sea, no se trata de poner una bomba en España para que desaparezca el ejército español y no invada Europa. No, eso no va a curar más la enfermedad. Se trata de encontrar las células donde están. Y así es lo que hacemos ahora. Hacemos un tratamiento local, que es la cirugía y la radioterapia, y un tratamiento sistémico, un tratamiento general, que es la quimioterapia, la hormonoterapia y lo que se llama, no se pueden llamar tratamientos biológicos o anticuerpos o vacunas, que se llaman también, que van dirigidas a aspectos concretos de algunas células, ¿no? Esos son los tratamientos actuales. Entonces hay que distinguir que esto bien para saber por qué hacemos unas cosas y no otras, y no confundir por qué no hacemos en lugar de cirugía otra. Cada tratamiento tiene un objetivo. En lo que a mí me toca, la cirugía. La cirugía empezó siendo esto, la mastectomía, que se ha llamado mastectomía radical modificada desde que yo me formé como cirujano, es decir, la mastectomía radical era más o menos de principios del siglo XX. Y entonces ahora siempre se llama mastectomía radical modificada y siempre queda muy raro porque la gente lo lee y dice, radical modificada, ¿por qué le han modificado a la técnica? Es que se llama así desde que no se hace tanta cirugía. La mastectomía radical inicial se quitaba muchísima parte del tórax donde estaba la mama, incluyendo músculos y a veces hasta costillas y todo, era una cosa bastante tremenda y eso ya no se hace. Entonces, la modificada se llama cuando solo se quita en realidad la glándula mamaria y los ganglios de la axila. Esa es la mastectomía radical modificada. Y esta es de donde partíamos nosotros en los años 80. Este era el estándar de la cirugía, quitar la glándula mamaria entera y todos los ganglios de la axila, independientemente del tumor como fuera de pequeño, grande o si fueran uno o varios. La cirugía del cáncer de mama hoy combina en cambio muchísimas posibilidades, tanto para la mama como para la axila. Se puede quitar toda la mama o parte de la mama, o algo de la axila o toda la axila, o sea, todos los ganglios de la axila. En la axila pues ya sabéis que todos tenemos como 20, 25 ganglios, cualquier persona, y se puede quitar uno de esos ganglios o dos, que es el famoso ganglio centinela, o quitar todos los ganglios de la axila, que sería una linfadenectomía. Y todas las combinaciones son posibles. Se puede quitar toda la mama y un ganglio, o un trocito de la mama y toda la axila. Es decir, se permiten todas las combinaciones y todas están bien hechas, depende del caso. Entonces, por eso cuando las personas, ¿por qué te dicen a ti esto y a mí lo otro y tal? Siempre hay una posibilidad, porque depende del caso, elegimos una combinación suficiente para que sea una cirugía suficiente para ese tumor. Y eso es importante que lo sepáis, sobre todo si vais a hablar con otras personas, porque no necesariamente todo el mundo lleva lo mismo. Pero sí hay grandes grupos, ¿no? La cirugía de mama conservadora y la mastectomía. Todos los apellidos que tenga conservadora da igual, se llama tumorectomía, cuadrantectomía, resección local amplia, se llama de muchas formas, pero al final es conservar la mama y quitar solo el tumor y un trocito alrededor. Y la cirugía de la axila, pues que es quitar solo el ganglio centinela que se llama, que es como el ganglio más importante de la axila, o quitar todos los ganglios de la axila. Este es digamos, la innovación segunda después de la cirugía conservadora de estos dos señores, de Fisher y Veronesi, vino esto, que es quitar el ganglio que diera información de la axila. La axila se quitaba en realidad para saber si ya había esos emisarios
alejados del tumor inicial. Es decir, si el tumor ya había pasado de la etapa local a una etapa regional. Y la única forma de saberlo era quitar todos los ganglios de la axila y mirar uno por uno al microscopio a ver si tenían enfermedad, si tenían esas células cancerosas o no. Y alguien dijo, no hace falta tanto, hay un ganglio que lo va a decir todo. Para cada persona es uno, pero siempre hay un ganglio que te dice cómo están los demás. Y ese es el ganglio centinela. Por eso se llama centinela, porque es el que está ahí vigilando y dice, aquí ya ha pasado una célula tumoral, la tengo yo aquí para que la veáis, ¿no? Pues detectar ese ganglio que está vigilando la axila, que en cada persona está en un lugar, pues se hace con una técnica que es inyectar una sustancia radiactiva normalmente debajo de la piel. Esa sustancia corre por debajo de la piel y llega a uno o dos ganglios de la axila que son los centinelas. Nosotros luego en el quirófano podemos detectarlos con una sonda y quitamos esos ganglios, los analizamos al microscopio y nos dicen sanos. Pues si estos están sanos, los demás también. No hacemos nada más. Enfermos, pues ya sabemos que la axila tiene células tumorales. Podemos o no quitar el resto de los ganglios de la axila, pero ya sabemos que la enfermedad ha pasado a una etapa regional. Las células saben ya viajar a otros países. Y luego tenemos estas técnicas que son para paliar las posibilidades de una mastectomía. Como todavía seguimos haciendo bastantes mastectomías, porque no todo el mundo es posible hacer una cirugía conservadora, pues tenemos todas estas posibilidades para reconstruir la mama, que, como sabéis, es siempre, digamos, un remedio para una amputación de un órgano, pero nunca es la sustitución del órgano inicial, nunca es la mama original. Entonces son siempre intentos de que recuerde el aspecto a la mama original. Y eso se puede hacer, como seguro que sabéis, pues con implantes, es decir, con prótesis, con lo que nosotros llamamos colgajos, que es una palabra bien fea, pero que significa que es tejido propio, que se traslada y que puede ser de la parte del dorso, el latissimus dorsi, o el colgajo dorsal, o los colgajos que vienen de la zona del abdomen, que es el DIEP cuando es microquirúrgico, o el TRAM cuando es con el músculo. También hay del glúteo, incluso de la zona del muslo. También se pueden hacer colgajos o transposiciones de tejidos a la mama. Y por otra parte, la cirugía reconstructiva puede ser inmediata o diferida según se haga en el mismo momento que se hace la mastectomía o después. Y eso se hace según los deseos de la paciente, pero también según las necesidades de la radioterapia. Es decir, normalmente combinar la reconstrucción con la radioterapia no es algo que nos haya gustado nunca a los cirujanos que hacemos reconstrucción, porque es verdad que, aunque no siempre pasa, sí que los resultados generalmente cuando se comparan son peores cuando se ha dado radioterapia después sobre una mama reconstruida. Entonces, cuando se va a dar radioterapia intentamos hacer primero la radioterapia y dejar la reconstrucción para más adelante. Entonces, al final, de todas estas combinaciones, ¿qué cirugía se hace? Pues al final, como decía la doctora Martínez, pues se discute en un comité de mama. Normalmente el cirujano plantea una cuestión que ya se ha debatido por parte de todos los miembros del comité y que sobre todo se decide en función de las características locales, porque es un tratamiento, como hemos dicho, local, es decir, del tamaño del tumor y de la mama, de si hay más de uno. Normalmente si hay más de uno no se puede hacer cirugía conservadora, y si hay ganglios ya afectos que se hayan detectado en las pruebas radiológicas con una ecografía y una punción que hace el radiólogo y ya te dice no hace falta que hagas ningún ganglio centinela, la axila ya tiene enfermedad, por lo tanto hay que hacer algo. Y además de todas esas decisiones que tomamos nosotros, pues también lo hablamos con la paciente para decidir al final qué cirugía se hace. Como alguna cosa nueva, pues se está haciendo más esto que es cirugía oncoplástica, que es combinar una cirugía conservadora con técnicas de cirugía plástica para tumores que están en lugares comprometidos, como puede ser la zona del escote o las zonas de los cuadrantes inferiores que siempre han quedado mal con la cirugía conservadora, digamos, normal. Se han adaptado algunas técnicas de cirugía plástica para que, aunque cambia mucho la morfología de la mama, se consigue que esa mama al menos tenga un aspecto y una forma bastante natural, pero a costa de que pierde mucha simetría con el otro lado, y generalmente luego hay que operar también el otro lado. Una vez se haya curado esa mama, pues ya se plantea si se necesita una cirugía que se llama desimetrización, operando el lado contrario. El circuito para el ingreso de cirugía es tan complicado como cualquier otro de los que hacemos aquí, es decir, es como un lío tremendo, pero básicamente desde que tenemos el diagnóstico en la consulta, la semana
antes del ingreso la utilizamos en completar el estudio, lo que se ha llamado la estadificación, es decir, saber si el tumor es locorregional o sistémico. Eso es importante para ver qué tratamiento se pone al principio. Y para eso se hace la resonancia de mama, que ve María y José Ignacio, y la consulta de preanestesia, que es básicamente que el anestesista sepa si la persona está en condiciones de ser anestesiada y con qué tipo de anestesia. Eso lo volvemos a comprobar todo en la consulta, vemos que todo está bien y ya organizamos el día de la cirugía. El día antes de la cirugía, eso es importante saberlo, muchas veces, y tenéis la experiencia propia, hay que hacer una localización de las dos cosas, del ganglio y de la lesión, porque muchas veces la lesión tampoco es visible, entonces necesitamos que el radiólogo nos diga exactamente dónde está. Por lo tanto, hay también unas pruebas previas que obligan a la paciente a dar muchas vueltas entre la clínica de Belén, que es donde se hace lo del ganglio centinela, porque es un radiofármaco y el hospital no está preparado para manejar fármacos radiactivos, y luego, una vez hecho todo eso, ya pasamos al quirófano, donde la operación es siempre con anestesia general. Por decirlo, hay alguna excepción, pero es mejor ni saberla. Siempre es con anestesia general, porque todo el mundo lo pregunta y si alguien nos pregunta, la operación siempre es con anestesia general. Y luego la recuperación de la cirugía, que se hace primero en el área de reanimación con los anestesistas y luego ya la planta, y normalmente al segundo o tercer día o al día siguiente se puede una persona ya ir a casa bien. Lo de la localización es importante saberlo, es decir, que el radiólogo nos tiene que ayudar poniendo esto, que en términos coloquiales le hemos llamado arpón, porque es como si fuera un anzuelo que se ancla al tumor. Aquí veis esta zona blanca, es el tumor dentro de la mama, y aquí el radiólogo ha colocado el arpón justo en el tumor para que nosotros, siguiendo el hilo, podamos quitar justo la zona donde está. Si no, no podríamos llegar aquí y quitarlo sin ninguna pista, no sabríamos dónde está. Y eso lo hace el radiólogo por medio de mamografías, comprimiéndolo y haciéndolo con una especie de coordenadas, o también cuando es ecovisible, cuando el tumor se ve con la ecografía bien, se puede más fácilmente, aunque esto es una aguja de biopsia, no es una aguja de estas de arpón, pero vamos, se puede con la misma técnica conseguir colocar el arpón en el tumor con la ecografía. A veces la cirugía no es lo primero, y esto es lo que se ha llamado la quimioterapia neoadyuvante, cuando la quimioterapia se pone antes de la cirugía. Eso hoy en día es muy frecuente. ¿Y por qué se hace eso? Por la teoría sistémica del cáncer. Es decir, que a veces hay que tratar primero lo general, lo que es sistémico, para que si ha podido salir una célula no nos complique la situación y no nos centremos en el tumor que nos está mirando y nos olvidemos de las cosas que realmente están haciendo daño, ¿no? Eso tiene varias ventajas poner la quimioterapia primero. Primero se trata lo sistémico, primero se trata el cuerpo, y por lo tanto se ataca a lo que más daño podría potencialmente hacer. Además, así conseguimos disminuir el tamaño del tumor casi siempre, y la cirugía es menos agresiva y se puede convertir lo que era una mastectomía en una cirugía conservadora, y además nos permite hacer un test de sensibilidad, es decir, vemos si la quimioterapia está funcionando realmente sobre un tumor que está ahí, si no solo es potencial. Pensamos que la quimioterapia va bien, pero cuando la ponemos con el tumor presente, sabemos que la quimioterapia está funcionando, porque el tumor desaparece a veces. Y ese esquema general, que aunque ya lo explicarán, generalmente suelen ser 8 ciclos de quimioterapia, 8 sesiones, unas 24 semanas, más una espera de 3 o 4 semanas posteriores, y luego una nueva reevaluación con pruebas radiológicas para comprobar cómo se ha quedado el tumor y qué es lo que hay que hacer. Sobre la recuperación de la cirugía, sí que me gustaría que todo el mundo supiera que hay una fase inflamatoria de la cicatriz. Es decir, la cicatriz no es la herida, todas lo sabéis, la cicatriz es cómo el cuerpo repara todo el traumatismo que ha hecho el cirujano. Que es, a mí me habréis oído decirlo seguro alguna vez, ya me habéis oído hablar de esto, que es como un hachazo, pero controlado, pero es un hachazo. Entonces, el hachazo hay que repararlo. Y eso el cuerpo lo repara con inflamación. El cuerpo solo tiene una forma de reparar cosas, células inflamatorias. Todo lo inflama, lo hincha, llena eso de líquido, que es como un cementito y tal, que lo va pegando todo, y con eso consigue que las cosas se reparen. Pero esa fase inflamatoria, que dura evidentemente el primer mes, molesta. Y todo el mundo pues nota dolor, deformidad local, enrojecimiento, sensaciones que eso se acaban consultándose muchas veces pensando que está pasando algo. No, se está reparando la cicatriz, no la herida, sino toda la reparación de todo el traumatismo que ha hecho el cirujano.
Y eso hay que saberlo para que nadie se alarme, es decir, es la forma normal de recuperarse el cuerpo. En realidad la fase inflamatoria de la cicatriz dura 3 meses y hasta los 6 meses no se hace la primera, digamos, cicatrización inicial y hasta el año no se produce la cicatriz definitiva, o sea que el cuerpo tarda mucho en organizar una cicatriz. Y por lo tanto no se puede ver, por ejemplo, el resultado de una reconstrucción definitivamente, al menos no hay que evaluarla hasta los 6 meses. Por mal que quede, hay que esperar y ver cómo va a ser definitivamente. Puede quedar todavía peor o remodelarse bastante y que mejore bastante. Ese tiempo donde las personas se recuperan de su cirugía, pues lo utilizamos también para esperar la famosa anatomía patológica, que es el análisis de lo que ha quitado el cirujano para ver cuál va a ser el tratamiento siguiente. Yo os he puesto aquí unas pistas de lo que en la consulta del cirujano habría que hablar. Habría que hablar de cómo se está de dolor, porque el dolor existe después de la cirugía. Habría que hablar de la incapacidad que se tiene para hacer cosas, de lo que nosotros llamamos impotencia funcional, las cosas que se podían hacer y no se pueden hacer, de si el brazo se inflama o no se inflama, de las alteraciones que le ha producido estéticamente la cicatriz, del líquido que se acumula, que nosotros le llamamos seroma, de si una persona necesita o no rehabilitación porque su función no sea óptima, cómo se van a planificar las consultas de seguimiento y cómo se va a coordinar todo eso. Lo digo porque muchas personas van a la consulta y como que tú les cuentas un discurso pero no hacen sus preguntas, y es importante que las personas lleven un catálogo de cuestiones que deben definir bien con su cirujano, que aprovechen ese momento y que al menos hablen de esas cosas para que luego no vayan a casa y digan, ¿y este líquido que se me ha acumulado qué? Pues que se sepa, ¿no? que eso es habitual y que no pasa nada. O sea, en resumen, la cirugía es un tratamiento local, no ofrece más curación que la curación local y se puede hacer antes o después de la quimioterapia. La decisión es siempre individual, se hace entre el comité y los cirujanos y con la paciente, tanto para la mama como para la axila, es decir, no hay siempre la misma receta para todo el mundo. La reconstrucción es siempre una opción, pero no siempre es el momento, aunque siempre es una opción, no siempre es el momento ideal. Y la fase inflamatoria de la cicatriz hay que saber reconocerla y pasarla.